El buscador es lo buscado, por Ramesh Balsekar. La falsa identificación es esclavitud. Un visitante un tanto indeciso hizo en cierta ocasión una pregunta a Maharaj. Sin estar muy seguro de qué tan elemental podía parecer su interrogante, preguntó que si el problema de la esclavitud y la liberación era en efecto resultado del sentido de identificación con el cuerpo, cómo y por qué surgía tal identificación. Y añadió, tal vez pensando que, ya que iba por un penique, bien podía ir por una libra, que no lograba entender por qué debemos tener un conocimiento espiritual si al final de la vida lo mismo le espera a un ñani que al ignorante. El cuerpo regresa a los 5 elementos y la conciencia se vuelve nirguna. Hay ocasiones en que Maharaj escucha a su interlocutor con los ojos cerrados, sobre todo si éste habla en marathi. Maharaj escucha a este visitante con los ojos cerrados, pero conforme iba escuchando fue cambiando la expresión de su rostro. Parecía serio y pensé que respondería con rudeza y diría: ¿qué clase de pregunta es esta? Pero pronto esa seriedad se tornó en dulce parsimonia y Maharaj sonrió. Comenzó entonces a hablar con suavidad, con los ojos aún cerrados. Empecemos por los fundamentos. Todo el universo manifestado es una apariencia en la conciencia. Si no eres consciente, no existe para ti el universo, pues nada puedes conocer. Esta conciencia, en la cual uno conoce el universo fenoménico, es todo lo que somos. Mientras nos hallamos en el mundo fenoménico, solo eso podemos percibir. No podemos ser lo que no somos, en tanto no despertemos del sueño de la fenomenalidad. En tanto no veamos al sueño como tal y dejemos de conceptualizar y objetivar. Este es el principio básico. El noumeno es la sustancia, el fenómeno es simple reflejo, y no son cosas distintas. El segundo punto que debe comprenderse es este. En el mundo fenoménico, cuando tú lo ves a él, ambos son objetos que cada uno ve como apariencias en su conciencia. Pero debe entenderse que no hay un sujeto que vea al otro como un objeto, tan solo hay visión, la cual está funcionando como un aspecto del potencial nouménico. Esto se aplica a todo lo demás, el acto de oír, gustar, tocar, etc. Todo es, en esencia, este funcionamiento. Profundicemos ahora en esto. Este funcionar tiene lugar por medio de la forma física, el aparato psicosomático que en tanto fenómeno no es en sí más que manifestación, y por consiguiente también un aspecto del noumeno, como la sombra lo es de la sustancia. Mientras no haya una entidad individual que pretenda tener arbitrio para actuar, el despliegue fenoménico tendrá lugar de manera espontánea y no se planteará el problema de la esclavitud y la liberación. Pero lo que sucede es que el centro activo de la forma psicosomática, al que podríamos llamar para nuestro análisis conciencia, persona, aunque la conciencia como tal no puede dividirse, se reviste con una subjetividad espuria, concibiéndose como una entidad independiente, cuando no es más que un objeto en relación con el noumeno, que es el único sujeto. Así es como aparece la pseudo-identidad que se supone nace, vive y muere. Se da por un hecho también que esta pseudo-entidad tiene la facultad de elegir y decidir. Sin embargo, al asumir esta autoridad independiente, también se asume la responsabilidad de lo que suceda en el despliegue del mundo manifestado. Es decir,
se carga con el sufrimiento de este mundo, con las culpas y méritos esperados y con la consecuente esclavitud y la necesidad de liberación. ¿Está claro ahora? Lo que somos se identifica erróneamente y de manera relativa con lo que no somos, es decir, con las pseudo-entidades. La esclavitud proviene de esta identificación. Es esta pseudo-entidad la que padece la culpa y la esclavitud y busca entonces liberarse. El yo no puede en modo alguno padecer, pues no cuenta con ningún medio por el cual pueda experimentar alguna sensación. Cualquier experiencia, sea placentera o desagradable, solo puede experimentarse por mediación del objeto ilusorio, producto de una identificación equivocada, denominada yo. Ahora bien, debe comprenderse por último qué sucede en el caso del ñani. Él ha logrado la percepción de la ilusión fundamental, que es el universo manifestado, así como de su aparente participación en tanto fenómeno en el funcionamiento espontáneo de la manifestación. Él se ha avenido con serenidad a todo lo que le acontezca al fenómeno en el transcurso de su travesía por la vida en el tiempo que le ha sido asignado, y más tarde vuelve al hogar. En apariencia vive su vida como cualquiera otro hombre, pero la diferencia principal es que ha dejado de identificarse con esta pseudo-entidad y por lo tanto no experimenta sufrimiento alguno. En el caso de la persona ignorante, la pseudo-entidad en sí misma ilusoria continúa transitando este mundo ilusorio que es la manifestación, como una entidad independiente con supuesta voluntad, y esta pseudo-entidad sufre porque se ve envuelta en la noción de la causalidad, denominada karma, la cual incluye también la idea de renacimiento. La noumenalidad absoluta se manifiesta en millones de formas que a cada momento se crean y se destruyen, y en esta manifestación espontánea no hay sitio en absoluto para la noción de entidad. Así pues, toda acción, sea esta positiva o negativa, fundada en la idea de una entidad independiente y autónoma, implica un fracaso fundamental en cuanto a la comprensión de los principios del Advaita. En tanto haya una pseudo-entidad que se conciba como buscadora, afanada en liberarse, seguirá habiendo esclavitud. Debe comprenderse de manera cabal e intuitiva que el buscador es lo buscado. Cuando así sucede, el buscador desaparece.